Yandi Alexander Chalán Quispe es economista, gestor cultural y emprendedor originario del pueblo quichua Saraguro en Ecuador. Actualmente cursa una maestría en Comercio Internacional en la Universidad de Murcia, a través de la Escuela de Negocios ENAE. Es bilingüe, en español e inglés, y cuenta con una experiencia laboral como analista financiero y de negocios en sectores como telecomunicaciones, marketing y logística. Y actualmente se desempeña como economista practicante en la empresa ITS, empresa dedicada a la importación y exportación. En paralelo a su carrera profesional, ha canalizado su interés por el arte, la identidad y la justicia social en la creación de JA La Collective, una galería privada dedicada a la visibilidad del arte contemporáneo internacional y del arte indígena ecuatoriano. En 2025 organizó Mincana Purixapicuna, la primera exposición de arte pictórico indígena Saraguro en territorio estadounidense, concebida con un enfoque educativo y cultural, orientada a generar vínculos entre diáspora ecuatoriana y el público internacional. Actualmente reside en la ciudad de Murcia, España, donde, nieto de pioneros en la educación y la medicina dentro de su comunidad, Alexander representa una nueva generación de migrantes que construyen puentes entre culturas, generaciones y territorios, reafirmando con orgullo sus raíces mientras impulsa el arte y la economía creativa en contextos globales. Y afirma firmemente que no hubiera podido tener esta trayectoria sin la ayuda de su familia. De corrido. Gracias, Fabián, por esperar. Gracias por esa parte chévere. He leído también ya el tema de la biografía de Alexander. Quiero agradecer de antemano a Alexander por permitir que esta tarde podamos reunirnos y sobre todo conocer un poco más de tu historia. Aunque ya hemos visto tu biografía, ha sido una biografía bastante buena, espectacular, con mucha experiencia, que todo el mundo le gustaría conocer más de lo que has aprendido, el recorrido que has tenido hasta el día de hoy. ¿Me confirmas, Fabián? Entonces yo voy a estar atento. Gracias nuevamente. Listo, listo, correcto. Fernando, gracias, gracias. Fabián, muchas gracias por la invitación. Un grato placer para mí poder compartir un poquito de mi historia, pero sobre todo tener este espacio aquí. Gracias por brindarme y tener el interés también de conocer un poco sobre mí. Y les agradezco mucho de todo corazón. Entonces arrancamos con pie derecho, con todo el entusiasmo. Y quiero decirles que un poco de su biografía de Alexander es que primeramente es un Saraguro más que ha tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, pero al mismo tiempo siento que ha sido retante el vincularse con las culturas. Y vamos a arrancar con el tema de que nos interesa. Alexander, ahora que estamos ya terminando el año, culminando este 2025, cuenta tu logro hasta el momento y este 2025, ¿qué te ha traído? ¿Cuáles son las nuevas experiencias que has tenido hasta ahora? Oye, este año 2025 creo que ha sido un año súper, súper cambiante. Creo que este año, bueno, a inicios de año pude compartir un poco más de las Navidades en Saraguro en enero de este año. Y para el verano, junio, julio, tuve la oportunidad de graduarme, básicamente culminar mi carrera. Gracias a Dios y gracias al apoyo de mi familia pude graduarme como economista. Y después de eso surgió otro cambio. Te cuento que
gracias a la Cenecit por parte del gobierno ecuatoriano, pude obtener una beca para hacer una maestría. Actualmente estoy acá en Murcia, España, en la Universidad de Murcia, en la Escuela de Negocios de la ENAE, y estoy en la maestría de Comercio Internacional. Y básicamente las clases se imparten en inglés y pues actualmente estoy acá en otro país nuevamente y bueno, el choque cultural, más que choque cultural, ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de adaptación y pues ahora mismo estoy ya laburando, estoy en una empresa también del grupo Caliche, una empresa de logística y pues también aprendiendo del mundo laboral acá en España y como te digo, este año ha sido uno de los más cambiantes que he tenido de un lado a otro con muchas sorpresas y este año y pues nada, espero que el siguiente año tengamos otro año de éxitos también. Magnífico, chévere, qué buen año que ha tenido también. Quiero felicitarle de antemano. Hay algo que tenemos que resaltar. El tema de hoy es el tema de la economía. Así que vamos a meternos de lleno ya al tema para que vayamos un poco ya eh, cambiando esa vibración, sobre todo al tema de la economía. Cuéntanos un poco qué es, durante el proceso que has tenido de estar trasladándose de un lugar a otro, cómo ha sido tu pensamiento en el tema de la economía y después de que ya has estudiado también economía, danos un poquito más acerca de un análisis de pronto o concepto para nosotros tener una idea, cómo funciona la economía. Claro, imagínate la economía como una máquina llena de engranajes. Cada engranaje mueve otro engranaje y poco a poco es un intercambio en este caso sería de productos y servicios, de oferta y demanda. Sin embargo, por más que uno trate de entender los conceptos o entendamos los conceptos en economía, nunca hay una respuesta clara. No es como una ciencia cierta exacta, como por ejemplo las matemáticas. Te da un número exacto y va a funcionar. No. Básicamente en la economía varía mucho el factor cultural y creo que para mí como economista ha sido muy interesante ver ese concepto de que algunas medidas políticas, unas medidas económicas pueden funcionar en un país y en otros no. Es por eso que a veces intentamos copiar de tal país porque tiene mayor recursos y lo tratas de aplicar en tu país y no funciona. Creo que algo muy interesante es en Estados Unidos, pues 7, 8 años de mi vida que estuve allí, la gente tiene una perspectiva muy individualista. ¿Verdad? El trabajo, si es que yo trabajo, si es que yo hago las cosas por mí solo, yo llego a tener éxito. En cambio, en países como Ecuador o España, tienen un pensamiento un poco más colectivista, un pensamiento más de vida. O sea, no solo yo, sino es mi vida, es mi tranquilidad. Y es por eso que aquí hay muchos factores culturales como sábados y domingos, muchas de las empresas no trabajan. En Estados Unidos no pasa eso. Se trabaja lunes a domingo como cualquier otro día. Empiezas muchas veces a las 5 de la mañana y terminas 5 o 6 de la tarde. En verano es incluso las horas se alargan mucho más. Pero acá en España he visto, hay muchas cosas que tienen, por ejemplo, tenemos un descanso para el almuerzo, tenemos un descanso para tomarnos nuestro café, nuestras galletas y salimos a las 5 o 6 y la mayoría de las empresas cierran a las 5 o 6. E incluso lo que pasaba en Ecuador, ¿no? Que las empresas cerraban como a 1 o 2 de la tarde para el almuerzo y volvían a abrir 3 o 4 de la tarde. Y más o menos se mantiene este sistema acá. Entonces eso implica mucho en el tema de economía, que pues básicamente al dejar de trabajar, dejas de producir y pues eso afecta también la economía. Eh, También otro concepto que me gustaría empezar es con el tema de la inflación. Creo que eso hemos tenido un concepto
de qué es, cómo protegernos de la inflación y realmente cómo nos afecta, ¿no? Y bueno, voy a tratarlo de explicarlo de una manera muy conceptual. Pues imaginémonos que tenemos una escalera mecánica. Siempre va para arriba, nunca para, simplemente cambia la velocidad en la que sube. Es lo mismo con el dinero. Básicamente es la pérdida de poder adquisitivo que tiene el dinero. O sea, año por año, ese mismo dólar te alcanza para menos. Creo que un ejemplo que he podido notar en Ecuador es con las salchipapas, que antes podías comprar una por 50 centavos, hasta en el colegio me acuerdo que comprabas una por 25 centavos y ahorita vas al colegio, ya no cuesta 25 centavos, pagas 50 o $1. Y si quieres una salchipapa, y la mayoría que he visto es $1, va al bar, $1. Y pues cuando estaba en el colegio con 50 25 centavos ya te comprabas la salchipapa. O con una botellita de agua que antes era 25 30 centavos, ahorita está a 50 60 centavos. Y pues básicamente la inflación es que el dinero va perdiendo fuerza año por año. El billete, la moneda sigue siendo el mismo, pero nos alcanza menos para comprar el pan, para el transporte, y nos alcanza menos para vivir. Entonces, esto es la inflación. Es el cambio, la devaluación de la moneda año por año. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa esa devaluación? Pues hay muchos factores. Una de las más comunes es la demasiada circulación de dinero en el mercado financiero. O también que los gobiernos gastan más de lo que pueden. Y para cubrir estos déficits, básicamente lo que hacen, imprimen dinero. Un gran ejemplo de esto es Venezuela. El imprimir excesivamente dinero causa inflación o que hay demasiados costos de por parte del gobierno, pues, y tratan de cubrir este déficit. Entonces, la inflación no se siente en los gráficos y se siente más en el supermercado, cuando uno va a hacer las compras, cuando te pagan la mensualidad y te das cuenta que ya no te alcanza para comprar. Entonces, ¿cómo podemos protegernos o qué hacer o qué se ha hecho siempre para protegernos de la inflación? Pues básicamente hay actividades como comprar oro. Creo que es una de las más antiguas que hay, de que muchas personas para protegerse de la inflación compran oro. Y como está el mercado, no sé si han visto en las noticias que el oro alcanza nuevo precio récord o que las personas están empezando a comprar oro y la mayoría de personas empiezan a comprar oro para de alguna manera protegerse de la inflación, que su precio no devalúe. Otras, a nivel personal, como persona, tratar de invertir en educación para uno mismo, para que a futuro pueda desarrollar mejores ingresos, o lo que es en bienes raíces, en tratar en actividades que generen ingresos para un futuro. Y por último, para cerrar esto, quiero dar un ejemplo que pasó en el Ecuador y creo que todos somos conscientes de lo que pasó en el 2000. En el 2000, básicamente, Ecuador se dolarizó en el gobierno de Yamil Maguad y básicamente la inflación llegó a un récord y básicamente el Ecuador tomó la decisión de dolarizarse. ¿Por qué? Porque hubo demasiadas sucres, monedas en el mercado que que las monedas empezaron a devaluar. En el 2000, básicamente, optamos por el dólar, la gente dejó de confiar en el sucre. ¿Y qué es lo que pasó? El éxodo del migratorio. Muchas personas vinieron acá a España, Estados Unidos, y desde ahí empieza las remesas hacia el Ecuador. Y pues nada, y para mí creo que este es un ejemplo cortito más o menos de lo que es la inflación. Si tienen preguntas, por favor, déjenme saber y con gusto.
Creo que para mí que ha sido un buen concepto, sobre todo la historia, cómo se vivió también en Ecuador y cómo se está viviendo también en otros países y cómo funciona la inflación. Entonces, y además, yo creo que el ejemplo más claro que nos deja es que debemos aprender a gestionar correctamente la economía y saber en qué invertir a la hora de invertir. No invertir por invertir con emocionalidad, sino sabiendo cuáles son las que te van a dejar mayor rentabilidad de pronto y cuál es lo que no se va a devaluar, como el oro en este caso, o, o los bienes raíces en este caso. Bien, gracias Alexander y también agradecer a Bermeo Studio Corp. También si quieren hacer trabajos de, de música, grabación, lo pueden hacer con Fabián Bermeo, está allá en España. Estoy muy agradecido, creo que estamos en diferentes lugares. Ahora mismo me encuentro en Saraguro y también hacerles la invitación a que visiten Saraguro, que estamos en fiestas. Hacer una breve pausa. Bien, continuemos entonces, Alexander. Yo creo que es muy importante ahora hablar el tema personal. Ahora que hemos conocido ya a nivel global cómo funciona el tema de las inversiones, de la inflación, ahora yo creo que todos tenemos ese hábito, o se podría decir mal hábito, que te pones a ahorrar un chanchito y apenas se llena y ya le rompes y te gastas en cosas así que querías comprarte, pero a la final no te sirven de nada para seguir generando más economía. De pronto, ¿cuál serían esos tips, ya que estamos finalizando año, todo el mundo, y cuál sería la mejor inversión con ese dinero? ¿Gastarse en dulces, regalos, o cuál sería para ti El, ya, creo que con respecto, primeramente, como personas a un poco organizarse con el tema de nuestros hábitos financieros, lo que quiero decir, organizarte, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables y cuáles son tus objetivos financieros? ¿Quieres objetivos corto, mediano o largo plazo? Entonces, una vez organizamos esos conceptos, nos organizamos con nuestros hábitos. Con hábitos me refiero, por ejemplo, si yo recibo X cantidad en el mes, ¿cuánto debo pagarme a mí? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Y cuántos son mis costos, no? Entonces, más o menos planificando cuánto es para las salidas, cuánto es para la vivienda, cuánto es para el transporte y cuánto es, ¿no? Entonces, básicamente, el primer objetivo, tener un hábito financiero fuerte en ese aspecto, porque muchas veces especialmente creo que cuando uno recién empieza a generar un poco de recursos, y lo digo por mi caso también, ¿no? Es que uno dice, bueno, y ya ahora sí puedo, si yo gano, yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Solo se vive una vez. Y te das cuenta que mañana sigues vivo, pero ya con la cartera vacía. Entonces, creo que eso es un pecado que hemos cometido todos. Bueno, yo lo digo por mí mismo también en mis primeros años trabajando. Entonces, creo que esa parte creo que es la más importante. Una vez llegamos a eso, vamos un poquito ya a la parte más técnica en realmente qué podemos hacer una vez tengamos un capital, ¿no? Una vez ya tengamos nuestro trabajo, tengamos nuestros ahorros, ¿en qué vamos a invertir? Eh, Todo depende del mercado y creo que una de las maneras más seguras que ha sido en estos últimos años es en los plazos fijos, las pólizas en las cooperativas, ¿no? Tienes tu dinero por 3, 6 meses y analizar qué cooperativa te está dando más retorno de inversión por tu dinero. Así no tienes tu dinero debajo del colchón, así no tienes tu dinero en tu chanchito, y mejor tienes en el banco generándote un interés para futuro. Entonces, siempre cuando se hace ese tipo un poco más de análisis financiero, pues se hace un análisis costo-beneficio. Entonces, si esto me conviene más o este me conviene menos, me conviene poner más en el banco o si o no, ¿sabes qué? Ahorita tengo el capital suficiente para un emprendimiento. Pues hacer el análisis, si en un año recibo más de mi emprendimiento, pues pongo en el emprendimiento, pero si en este año recibo más intereses en el banco, pues pongo en el banco.
¿Ya? Entonces va un poquito de la mano ya a nivel, cuando uno completa los hábitos, a un poco del análisis financiero. Pero la mayoría opta, y creo que si uno está recién empezando en esto, creo que una recomendación sería siempre optar por los plazos fijos, especialmente las cooperativas. La Inticop tiene buenos plazos fijos, y vas generando este tipo de confianza con las instituciones financieras para futuro poder adquirir créditos. También no olvidemos también lo que es los usos de las tarjetas de crédito. Muchas personas tienen quizá un poco de recelo o timidez al usar tarjetas de crédito por la falta de educación que estas tarjetas, ¿no? A veces da un poco de miedo por los intereses o porque hay que pagar el mantenimiento o cómo me va a cobrar el banco. Sin embargo, con un correcto manejo de las tarjetas de crédito se puede adquirir a grandes créditos a futuro, quizá no el siguiente año, pero 5, 7, 8 años en el futuro, puedes estar adquiriendo créditos muy tranquilamente, a veces hasta sin garante y créditos altos. Pues ya cuando quieras hacer una inversión, no sé, un negocio, comprarte una vivienda, puedes acceder a ese dinero. Em, por eso saben decir, es más fácil hacer $10,000 que ahorrarte $10,000. Y creo que por ahí va ese pensamiento de que tienes que siempre apoyarte con el sistema financiero. Entonces creo que ese es mi consejo un poco más de cómo ir avanzando un poco a poco. Primero nuestros hábitos, que son más difíciles de romper, porque hay hábitos como los vicios, las salidas, o los viajes, o tanta cosa que a veces hace que nosotros no sentemos bases claras. Eso, Fernando. Magnífico, gracias Alexander. Y bueno, yo creo que lo más recomendable entonces ahora es que si es que tú estás ahorrando y de pronto no tienes en qué invertir aparte de la educación, porque muchos hablan del tema de la bolsa de valores, hablan, pero eso también hay que aprender. Justamente hablábamos con Fabián la vez anterior, pero tenemos que aprender. Si es que no sabemos, yo creo que entonces la forma más fácil sería poner en una póliza, en una cooperativa. Creo que me gustaría recalcar, porque he visto muchos casos, quizá no solo en Saraguro, pero a nivel del país, donde hay publicidad, quizá en redes sociales o quizá X redes sociales, donde te promocionan el poder invertir en bolsa de valores. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta con este tipo de ofertas, ya que la mayoría de las plataformas, en este caso las plataformas son brokers, donde te permiten hacer el intercambio de estas, de estas acciones. Sin embargo, estas plataformas son muy dudosas, muy dudosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que puedes poner dinero, pero ya no puedes retirar tan fácil. Muchas de estas compañías no están registradas en un país con una regulación financiera sólida. Están registrados en alguna isla, están registrados en X país donde no tienen ninguna regulación, donde no les exigen devolver el dinero a los clientes. Entonces, la aplicación en sí puede ser legítima, estar registrada en tal país, pero eso implica que básicamente que la persona que te metió ahí o tú metiste ahí se lleve tu dinero. En Ecuador, para poder invertir en la bolsa, recomendaría empezar por la Bolsa de Valores de Guayaquil o Quito. Ahí están las empresas como Supermaxi, eh, muchas empresas de telecomunicaciones, Telconet. Son empresas locales que no tienen un costo de acciones tan grande y también son rentables año por año. Y pues uno se va adquiriendo conocimientos básicos de cómo funciona la bolsa de valores. Y después de eso, pues puedes saltar un poquito ya más a los ETFs, a las criptomonedas, con otros brokers, así como eToro, son brokers quizá estadounidenses o de España. Sin embargo, con estas brokers extranjeros te cobran comisiones demasiado altas. Esa es un poquito por qué la gente no hace mucho eso, porque las comisiones son demasiado altas
y necesitas gran cantidad de dinero para generar un recurso que te vaya cubriendo esos costos. Y cuando entras a la bolsa bursátil, no es que ya en 2 meses tienes 300% de retorno. No. Muchas veces de la bolsa bursátil, la mayoría de personas opta por una inversión a largo plazo. En este caso sería en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y pues año por año te va dando un retorno del 10%, del 11% sobre tu dinero. Entonces, creo que lo de la bolsa bursátil hay que tener siempre claro cuál es el broker, la plataforma que voy a usar y quién me va a dar ese dinero de vuelta, porque hay muchos casos quizá de malos entendidos, de estafas, donde das tu dinero y te muestran los gráficos, te muestran que tu dinero está creciendo, pero al final tienes que pagar, a veces te piden, dame 200 si quieres retirar tus $1000, dame tal. Entonces, con eso creo que hay que tener un poco más de cuidado, pero recomendaría 100% empezar con la bolsa local, la bolsa bursátil de Ecuador, que incluso apoyamos nuestras propias compañías y uno va teniendo idea de cómo va funcionando y quién sabe hasta poder inscribirse en algún futuro si uno de nosotros o otra persona tiene su empresa. Magnífico, chévere, Alexander, gracias por compartirnos. Ahora, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti hasta ahora? De pronto, hacer alguna inversión pequeña o ya tienes una inversión grande. Por ejemplo, a mí me ha funcionado hasta aquí el ahorrar de un 10% de lo que ingreso. Claro, claro, sí. Yo creo que lo que funciona para mí siempre ha sido el concepto de que yo debo pagarme a mí primero. Claro, otro tiene responsabilidades, gastos, pero si cuando llega el ingreso al mes aparece que a mí me corresponde el 10%. Entonces, sí o sí, cobrar de mi sueldo el 10% y después poner los gastos. Y siempre tratar de mantener en algún banco como plazo fijo, ¿no? Siempre tener a plazo fijo, o si no, usar las tarjetas de crédito. Eh, mm, para mí, muchas de las veces lo considero como pecado pagar con una tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de débito no te dan absolutamente nada de garantía sobre tu dinero. O sea, tu dinero, la de débito es tu dinero que está ahí, ¿no? Si te roban la tarjeta de débito, sacan dinero de débito, es tu dinero. Pero con la de tarjeta de crédito es la del banco. A lo que me refiero a esto es que si me roban la tarjeta de crédito, uno reporta al banco y te devuelven. No es que te cobran a ti el dinero. Bueno, todo depende del banco también, pero eso pasa muchas de las veces. Las tarjetas de crédito tienen promociones, como te devuelven el 1 o el 2 o el 3% de entonces, por cada gasto que hagas, te devuelven, te dan puntos, te dan como milla, te dan puntos en restaurantes, a veces te pagan el seguro del carro, cuando alquilas un carro. Entonces, la tarjeta de crédito en sí me da muchos beneficios que la tarjeta de débito no tiene. Y si me roban la tarjeta de débito y se pierde el dinero, pues el banco va a decir, pues es tu dinero, no es mi dinero. Entonces, eh, y eso a largo plazo igual te permite acceder a más crédito, a más poder adquisitivo. Entonces, tres cosas. El uso de tarjetas de crédito correctamente, porque si utilizas las tarjetas de crédito indebidamente, pues los intereses son muy, muy altos, muy, muy altos. Entonces, un poquito más riesgoso. Tener siempre el dinero preferible en un lugar donde te dé un retorno de inversión o que te genere interés, ya sea en un banco, ya sea en una cooperativa, porque si lo tienes tú en un colchón, si lo tienes por ahí en un chanchito, pues no te genera ningún tipo de interés en el año. Entonces, y por último, mantener ese hábito del 10 o el 20% de lo que generes mes a mes o día por día, como tú prefieres. Qué Eso, chévere. Fernando. Es una muy buena plática que hemos tenido esta tarde.